Bueno, pues muy buenos días. Otro año aquí, viernes a las 9 de la mañana. Nos hacen madrugar todos los años. Nada, la idea que queremos es, como siempre, un diálogo abierto, tranquilos y que podamos contar lo que podamos contar, porque todavía creo que tenemos un anteproyecto y quizás todo lo que digamos es pseudo aproximado, pero seguramente que ayudamos a todo el mundo, como todos los años, a resolver algunas preguntas en esta mesa. Y bueno, aquí os lanzo la primera. Javier, Miguel Ángel, ¿en qué punto nos encontramos del contexto normativo? ¿Venimos de NIS 1, llegamos a NIS 2, directiva, transposición, anteproyecto? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos ahora mismo con el APL a vuelta de la consulta pública, hay muchos comentarios, va a haber más reuniones para afinar un montón de entradas dentro de la APL y posteriormente a eso pues se iniciará la tramitación parlamentaria, con lo cual esa es la situación en la que estamos. Sí que es verdad que pones ahí dos hitos, que esto tiene que estar el 17 de octubre del año pasado, ¿no? Voy a poner, eso es. Y el 17 de abril de 2025 tenemos que mandar un listado de empresas. Esas dos cosas en un principio no están hechas y se está esperando a que esté la transposición completa. Sí que es verdad que se está trabajando en desarrollos y acciones de lo que configura ahora mismo el anteproyecto de ley y bueno, vamos a intentar que haya mucha sintonía y que utilicemos plataformas comunes para facilitar toda la actividad a las empresas. Bueno, la verdad es que estamos en esa situación que señalaba Javier, pero es una situación durante estos meses hasta que esté el anteproyecto de ley llegue a fin, en el que bueno, pues estamos unos y otros con oportunidad de hacer los deberes. A ver, por nuestra parte, como decía Javier, estamos trabajando en la plataforma y en materiales de fondo y observando atentamente qué es lo que está ocurriendo en otros países, en otros Estados miembros y en las actuaciones de la Comisión Europea y ENISA. Ha habido un acto de implementación. El acto de implementación va para un colectivo de actores muy determinados, que son los actores en el terreno de las infraestructuras digitales, pero tiene un anexo 2 de medidas. Y nosotros lo que hemos hecho es examinar minuciosamente ese anexo de medidas y cotejarlo con el Esquema Nacional de Seguridad para tener la confianza de que estamos bien cubiertos. Y por otra parte, también es verdad que ENISA ha publicado una guía de orientación de ese acto de implementación, donde hay un hecho importante y es que en las tablas de correspondencias de medidas se incluye la correspondencia con las medidas del Esquema Nacional de Seguridad. Hay unos procesos de feedback y de comentarios. Hemos participado en una primera iteración y estos días hemos remitido a ENISA comentarios, o estaremos remitiendo porque hemos preparado una segunda remesa, pero lo importante es que cuando han hecho las correspondencias de las medidas, han puesto la correspondencia con el Esquema Nacional de Seguridad junto con algún otro instrumento y algún otro país que tiene algo similar. Con lo cual, nosotros lo que estamos tratando es de cerciorarnos de que estamos sólidamente alineados, incluso, digamos, posicionándonos en el caso que pudiera ser el más exigente. De momento, para el resto de entidades no hay un acto de implementación y en base a eso pues nosotros trabajamos con la figura del perfil de cumplimiento específico que nos da mucha flexibilidad y que iremos evolucionando a medida de cómo se va consolidando el escenario. Y por otra parte, dado que hay unos meses de margen, pues nuestro mensaje y el mensaje que estamos trasladando es el siguiente en nuestras comunidades. Van a llegar unos momentos en los que los niveles de exigencia y de seguimiento, de supervisión y ejecución van a ser más reforzados o más fuertes que lo que hemos venido teniendo hasta ahora, y entonces es el momento de aprovechar y hacer los deberes y desde luego avanzar todo lo que podamos en la implantación del Esquema Nacional de Seguridad y cada entidad con sus sistemas progresar en la obtención de las certificaciones de conformidad correspondientes, porque quien esté en esa situación va a estar bien posicionado después. Muy bien.
Muy bien. Y si tuviésemos que resumir en su exposición de motivos de las normas, que muchas veces están las claves, ¿no?, de para qué sirven, ¿cuál es el principal objetivo de la normativa? ¿Por qué ha venido o qué trata de reforzar? Bueno, yo creo que vamos a hacer una comparativa entre la NIS 1.0 y la NIS 2.0. La NIS 1.0 se planteaba como objetivos principales mejorar el nivel de seguridad de las naciones, que todos tuvieran estrategias, que se reforzaran sus CSIR de referencia y que se notificaran muchos incidentes o los incidentes principales en los 6-7 sectores que englobaba la directiva NIS. ¿Cuál es el objetivo de la NIS 2.0? En mi punto de vista, sobre todo, que todas las entidades esenciales importantes tengan un mínimo nivel de ciberseguridad. Y en el caso de las entidades esenciales, que de alguna manera se demuestre su cumplimiento. Para mí esto es lo realmente novedoso, además de incluir el autorregistro o la designación automática de la entidad que en la NIS 1.0 no se encontraba. Entonces creo que el esfuerzo principal que vamos a tener que hacer todos los estados al albur de la directiva NIS 2.0 es acompañar a las entidades a demostrar su cumplimiento de medidas de ciberseguridad. Y para nosotros, como ha dicho muy bien Miguel Ángel en la primera pregunta, el Esquema Nacional de Seguridad será el instrumento preferente para demostrar ese cumplimiento. Sí, la verdad es que, como dice Javier, la primera directiva NIS había dejado algunas insatisfacciones. En el terreno de que había sectores que habían quedado y entidades que habían quedado fuera y deberían estar dentro del alcance. En el enfoque también una cierta dispersión en las transposiciones, con lo cual lo que han querido es, con la directiva NIS 2, ese nivel común, ¿no? Tener como una especie de línea base de planteamiento común en la Unión en este ámbito y, de alguna manera, tanto en el plano de obligaciones de los Estados como de obligaciones de las entidades, promover una serie de cuestiones, ¿no? En el plano que llega a los Estados, articular la gobernanza, articular una serie de actores, de puntos de contacto y autoridades competentes que en nuestro ámbito van a ser autoridades de control, y poder sobre esa base construir la colaboración transfronteriza, y luego en el ámbito de las entidades también promover, bueno, pues en su contexto también esa estructura y esas medidas para tener ese nivel común o esa línea base de comprensión. Porque el alcance subjetivo, los sujetos obligados en NIS 1 eran así y en NIS 2 crece bastante, ¿verdad? Sí. Hay muchos más sujetos obligados. Pues sí, la verdad que ahora mismo son cálculos muy aproximados, pero se estima en NIS 1.0 realmente lo que hicimos fue aplicar la NIS 1.0 a las entidades críticas, pero en NIS 2.0 el ámbito de sujetos obligados, según el número de empleados y si van a ser entidad esencial importante, se está estimando entre 3.000 entidades esenciales y unas 8.000 entidades importantes, más los servicios de proveedores digitales, que yo creo que también van a aportar bastante cantidad de proveedores de servicios digitales. Con lo cual estamos hablando ya, hemos pasado de la mitad de 300 a 12.000, 14.000. Claro. El cambio es importante. Sí, sí, con el añadido que las administraciones públicas estamos en el alcance, en el ámbito de aplicación. Claro. Y los ayuntamientos también. Y los ayuntamientos también. Por supuesto, incluidos. Que os lo comentamos ahí, ¿no?, en la presentación, como podéis ver, que podemos ser esenciales o importantes, y en el caso de las entidades locales, pues a partir de 20.000 habitantes empezamos a existir para NIS 2, y si somos municipio de gran población, pues nos convertimos en esenciales, y hay que mirar un poco el título 10 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y ahí sabemos lo que es un municipio de gran población, con lo cual hay mucha gente implicada, muchos actores, y luego están los proveedores o la cadena de suministro que
que esos prestadores que también tendrán que incorporar sus medidas de seguridad, ¿verdad? Sí, en el caso del sector público eso ya lo cubre el ENS y cualquier proveedor de servicios digital que interconecte sus sistemas contra un ayuntamiento, comunidad autónoma o algún organismo de la AGE, pues normalmente se le solicita que esté certificado en el Esquema Nacional de Seguridad. Esta aproximación, cuando la interconexión es muy nativa, va a ser la que nos guíe, y ya luego lo demás pues iremos a gradaciones cada vez más suaves para facilitar esto. Está claro. Y en el caso de entidades locales, que sabemos que son sujetos obligados en los volúmenes que hemos hablado ahora, ese es el alcance subjetivo, pero si tenemos que movernos al alcance objetivo material, por concretar, ¿le va a afectar NIS 2 a toda su información y servicios o a determinados servicios críticos o esenciales? ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, aquí hay que ver una cosa. El NS se focaliza en sistemas. Lo único que habla de la entidad en su conjunto es el Informe Nacional del Estado de Seguridad. Todo lo demás es este sistema, da estos servicios, hacemos el análisis de riesgo, categorizamos el sistema y sobre él aplicamos las medidas de seguridad. La NIS 2 se focaliza en entidades. Entonces, no es cuestión de seleccionar unos sistemas, sino que tenemos que ver un poquito el conjunto de la entidad, pero haremos una aproximación flexible de todo lo relacionado con este pase de sistemas al conjunto de la entidad. Lo suyo es ir cambiando el concepto y cuando hagamos los análisis de riesgos, veamos que hay subsistemas dentro de nuestra red global y sobre eso empezar a funcionar. Efectivamente, ese es el enfoque que contemplamos seguir. El NS es de aplicación a todo el sector público, entonces cada entidad tiene que ir viendo cuáles son sus sistemas y cómo va progresando y va aplicando todas las medidas y consiguiendo las certificaciones. Es verdad que en las cuentas de NSC-CNC llega un caudal de preguntas y es habitual que haya que responder en términos de clarificando que no se certifica la entidad, porque llega la pregunta, ¿quiero certificar mi entidad, la conformidad con el NS? Y la respuesta es no, mire, no se certifica la entidad, se van certificando los sistemas. Pero bueno, también es verdad que hay enfoques, ¿no? Si una determinada entidad va aproximando de una forma constructiva la cuestión y es, por ejemplo, sus infraestructuras básicas, certifica la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y luego ya va progresando afrontando los sistemas que van funcionando sobre esas infraestructuras, pues es una aproximación que permite la priorización y una lógica para tener una aproximación de conjunto y no un parche de algo que está desconectado de todo, etcétera. Está claro. Bueno, pues tenemos que autorregistrarnos, tenemos un plazo, tenemos un mecanismo. Javier, ¿qué nos puedes contar sobre este punto? A ver, lo que se está trabajando es sobre, si recordamos la NIS 1.0, se transpuso con el Real Decreto 12/2018 y se desarrolló este Real Decreto Ley con el 43/2021. Ahí se dispuso la creación de la Plataforma Nacional de Notificación. Es una plataforma neutra que van a utilizar las autoridades de control, los puntos de control sectoriales y cualquier otra autoridad que deseen estar notificados de los incidentes, por los incidentes, pero una plataforma que la vamos a reforzar. Y vamos a incluir un módulo de autorregistro y módulos de seguimiento de las autoridades de control de su comunidad de actuación. Entonces, ahora mismo tenemos ya un piloto de módulo de autorregistro y vamos a empezar a trabajar con algunos sectores, el sector espacio, el sector sanidad y seguramente el sector de aguas, pues con carácter voluntario pueden ir registrándose en esa plataforma. Después de registrarse en la plataforma necesitamos dos cosas más: demostración de cumplimiento con las medidas de seguridad
En eso tiraremos de INES como módulo de la plataforma y notificación de incidentes, que prácticamente en ese sentido y en las administraciones públicas estamos más que cubiertos con las integraciones de Lucía y ya se están pintando los incidentes en esta plataforma nacional. Entonces, los plazos empezarán a contar cuando se publique el Real Decreto Ley. Todo lo demás es voluntario, pero abiertos a que alguna entidad se quiera registrar, quiera utilizar el módulo de INES para ver cómo está. Nos consta que muchos ayuntamientos, muchas diputaciones y muchos organismos de las comunidades autónomas y de la AGE ya lo están usando, pero que si hay alguno que no lo esté usando, se le invita. Pero bueno, hasta que no se apruebe el Real Decreto Ley, o sea, el APL, no tenemos plazos fijos de empezar a correr. Muy bien, muy bien. ¿Y la propia directiva o la transposición, qué plazo tendremos? ¿Tendremos un plazo razonable? ¿No tendremos un plazo razonable? Yo creo que aterrizará, si no hay muchos inconvenientes, los plazos que da el Ministerio del Interior, más o menos en mayo o junio empieza la tramitación parlamentaria. Y eso ya no sabemos. Claro, sí. En estos momentos pues es difícil prever qué plazos porque no tenemos certeza de cuándo va a llegar al Boletín Oficial del Estado. Está claro. Y cuando lo tengamos en nuestra mesa, ¿cuánto tiempo podremos disponer para poder aplicarla de forma efectiva? Porque al día siguiente de su publicación será poco plazo. Bueno, cierto. Yo creo que hay varias propuestas sobre la APL para dar una demora de 3 meses para que se vayan por lo menos autorregistrando y empezando ese funcionamiento. En el campo de las medidas de ciberseguridad, nosotros como autoridad de control del sector público, el que tenga un certificado del NS medio o alto va a ser válido para demostrar el cumplimiento hasta que caduque el certificado. Bueno. Se va a publicar una guía, un perfil de cumplimiento específico de los antiguos requisitos esenciales de seguridad. Le vamos a llamar requisitos fundamentales de seguridad. Eran antes 35, ahora van a ser 38, pero sobre esa base se va a intentar que la transición a la certificación sea lo menos dolorosa posible. Y luego con un principio, que eso sí lo quiero decir, no vamos a pedir más de lo que pide la Unión Europea y de lo que están aplicando otros países. En eso nos estamos fijando muchísimo y se va a pedir lo mismo que en otros países de la Unión Europea. Está claro, está claro. Y hay cambios, porque yo creo que si leemos NIS 2, muchas de las medidas hemos hecho muy bien los deberes en el NS y están ahí reflejadas, pero hay un punto muy importante que yo creo que es lo que hace que las cosas vayan al sitio adecuado, es la responsabilidad. Hay que ser responsables. El motivo de la norma es que tengamos menos incidentes, que nos ataquen menos, que seamos más resilientes. Y ahí sí que es verdad que el legislador parece que pone foco en la responsabilidad, ¿no? Que en la dirección se hagan los deberes y si no se hacen los deberes y hay omisión, pues que tenga algún tipo de responsabilidad. ¿Es así, verdad? Sí. El artículo 20 de la Directiva NIS 2 introduce la responsabilidad de los órganos de dirección en cuanto a la adopción de las medidas, la supervisión y por su cumplimiento, además de por promover acciones de concienciación y de formación. Y el anteproyecto pues, contiene capítulos de supervisión con sanciones y ejecución. También es verdad que en el caso de las administraciones públicas hay un tratamiento en términos de que se podrán dar instrucciones para que cese la actividad, vamos a decir, incorrecta o insatisfactoria o se corrijan las deficiencias y creo recordar que queda abierta la posibilidad de promover alguna medida disciplinaria, pero es un cambio radical, ¿verdad, Javier? Porque desde el primer día que fuimos juntos a presentar algo sobre el Esquema Nacional de Seguridad en 2010, la primera pregunta era alguien que levantaba la mano y preguntaba a ver si se contemplaban sanciones por incumplimiento.
Entonces, bueno, pues como la realidad es muy tozuda, pues al final llega y llega de la mano de la directiva NIS2. Pero bueno, el aspecto interesante es la llamada al nivel directivo, al alto nivel, que es una forma de implicar. Y si la ciberseguridad es una prioridad estratégica en la administración digital o en la transformación digital, pues tiene que haber una implicación de los órganos de dirección, y la forma de promover esa implicación es poner negro sobre blanco la noción de responsabilidad. Está claro. Y Javier, ¿tú crees que un papel muy importante es que debemos de empoderar al CISO para que pueda hablar sin filtros hacia arriba con quien va a ser responsable de no planificar o implantar o establecer directrices? ¿Debemos de empoderar al CISO o al responsable de la seguridad? Esa es una de mis prédicas que en todas las charlas y mesas redondas que estoy lo intento resaltar, ¿no? Es fundamental empoderar al CISO, ¿eh? El CISO no puede llegar a la dirección o el responsable de seguridad, en el caso del Esquema Nacional de Seguridad, pasando por escalones intermedios, ¿eh? Entre el CISO y el CEO no debe haber filtros. Y esa información debe llegar, ¿por qué? Porque si, como se ha dicho en la pregunta anterior, a la dirección le vamos a dar una serie de obligaciones y le vamos a transmitir o le vamos a trasladar esa responsabilidad, necesita la información de contexto completa. Entonces, ahora el papel del CISO, que España en la NIS 1.0, en el Real Decreto 43, se preocupó de escribir un artículo sobre el CISO. Este artículo está en la APL y ya no está en un Real Decreto, sino va a estar en una ley. Es con el objetivo fundamental de que si queremos que la ciberseguridad ocupe un papel relevante dentro de nuestras empresas y organizaciones públicas, el CISO / responsable de seguridad tiene un papel fundamental. Está claro. Sí, sí, efectivamente, el anteproyecto de ley tiene un artículo, el 16, sobre el responsable de la seguridad. Recoge argumentos de la transposición de la directiva NIS del Real Decreto 43/2021, detalla sus funciones y detalla unos requisitos que son muy importantes. Es que cuente con personal con conocimientos y experiencia, que cuente con unos recursos adecuados, que cuente, como decía Javier, con una posición adecuada en la organización que le permita el desarrollo de sus funciones, y que cuente también con una adecuada independencia en relación con otros actores relevantes en el ámbito de TIC, como son el responsable de comunicaciones y el responsable del sistema. Está claro. Y que sea interno de la organización sin perjuicio de que pueda tener apoyo externo, ¿no? Entiendo que tenemos que asumir esa responsabilidad de una manera... Lo nativo es que sea interno de la organización. Por otra cosa que no sea interno de la organización es difícil. Sí, nosotros sí que sabemos que cuando aquí hablamos de un responsable o solo simplemente un contacto de ciberseguridad para ayuntamientos de menos de 20.000, eso cuesta un trabajo que te den un nombre y que el nombre se vincule a esta situación. Pero si no es él, pues será el teniente de alcalde o alcalde que se estime conveniente. Claro. Pero que lo tenemos que tener, pero también somos conscientes que a los ayuntamientos de menos de 20.000 le tenemos que dar prácticamente la ciberseguridad hecha por la Diputación, por la comunidad autónoma, por el SOE de entidades locales. Le tenemos que dar casi todos los servicios de ciberseguridad como servicios horizontales. Está claro. Sí, porque ayer lo hablábamos en un taller de NIS2 que hay roles o situaciones donde no lo hay y no se le espera. Las entidades locales de menos de 20.000 habitantes tienen dificultades en tener ciertos recursos, y ahí es donde el papel de las diputaciones u organismos equivalentes tienen como fundamental, ¿no? Sí, evidentemente a estas entidades no les afecta la NIS 2.0, pero sí le afecta el Esquema Nacional de Seguridad. O son susceptibles de tener incidentes. Y al final de eso se trata, ¿no? Porque si lees NIS 2 no hay nada, o el Esquema Nacional de Seguridad, no hay nada que no tenga sentido. Es todo lo contrario, es medidas de protección, medidas de supervisión, que viene bien, ¿no? Aparte de que no...
¿no? Sí, sí, sí. Ahí Javier ya lo sabe porque lo he comentado en alguna otra circunstancia, y es que hacemos la pregunta al revés. Es decir, preguntamos cuál es el impacto de NIS 2 en las administraciones o en las entidades locales, y la pregunta sería ¿cuál es el impacto de un incidente en las administraciones o en las entidades locales? Cosa que hay entidades, en fin, que lo sufren y lo han sufrido. Y como bien decías, Miguel Ángel, las medidas que vienen de la mano de NIS 2 y, por supuesto, del NS, lo que hacen es guiarte para que seas más robusto frente a amenazas y posibles ciberataques. Muy bien. Por tanto, es ser y parecer, en ese orden, ¿no? ¿Y cómo lo parecemos? ¿Hay algo que sea un NIS 2 compliance? ¿Hay una certificación equivalente? ¿Cuál es el camino para demostrar? Pues el camino va a ser, según nos marca el artículo 15 y el artículo 28 del anteproyecto de ley, es toda entidad esencial tiene que demostrar cumplimiento mediante un certificado. Nosotros, como he dicho antes, vamos a utilizar preferentemente y muy preferentemente el Esquema Nacional de Seguridad. Cualquier certificado del NS va a ser válido en la transición, y luego sí que acompañaremos a las entidades y haremos unos perfiles de cumplimiento. Estamos valorando si uno genérico o uno por sector, porque no es lo mismo el sector de aguas y cuáles son sus dimensiones relevantes que el sector administraciones. Y sobre eso se van a construir las medidas de seguridad. Entonces, certificable tiene que ser. Si luego hay un incidente y estamos hablando de entidades importantes y no disponemos del certificado, pues va a ser difícil que demostremos diligencia. Está claro. Y dicho eso, vamos a, tanto la Agencia Estatal de Administración Digital como nosotros, a establecer líneas en cómo podemos ayudar para que los organismos públicos se certifiquen. Y vamos a hacer líneas de actuación para facilitar esa acreditación o esa certificación de los organismos públicos. Entonces, tiene que ser certificable. Se va a establecer, para los que no tengan ningún certificado, un roadmap en el que vamos a pedir los requisitos fundamentales de seguridad, y con un compromiso a la dirección se le dan 2 años para llegar a una certificación completa. Y en un principio, cualquier otra certificación tendrá que venir acompañada de su declaración de aplicabilidad, y la autoridad de control determinará si esa certificación, y me refiero a certificaciones internacionales, es válida. Porque la diferencia entre el NS y otro tipo de certificación es que el otro tipo de certificación, según nuestro punto de vista, son un poco más opacas. Y no sabemos exactamente, con la exhibición del certificado, si se cumplen los requisitos de la NIS 2.0. Está claro. Está claro. ¿Y quién la supervisa? ¿Quién es el órgano de gobernanza que está detrás de NIS 2? La autoridad de control. El órgano de gobernanza, va a haber un Centro Nacional de Ciberseguridad que se van a dar como 12 meses para que se constituya. Muchas veces nos lo preguntan, no es una agencia, es un organismo dentro del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, y es un organismo muy ejecutivo y con mucho foco a relacionarse con Europa y a supervisar a las autoridades de control. Entonces, a los efectos de las entidades esenciales importantes, el organismo que tiene la potestad sancionadora es la autoridad de control y es el organismo que establece las medidas. Lo que pasa es que ese Centro Nacional de Ciberseguridad va a opinar sobre qué medidas, para que no haya dispersión en las 3 autoridades de control. Aunque realmente ya estamos trabajando juntas para que se pidan que no haya disfunciones entre los sectores. Entonces, pues bueno, la gobernanza la van a supervisar las autoridades de control, nos vamos a apoyar en los puntos de contacto sectoriales, que son en un principio los ministerios, y sobre todo también nos vamos a apoyar mucho en las comunidades autónomas. En este caso, ¿cómo supervisamos?
Me gustaría que en 2 años haya más organismos de auditoría técnica dentro de las comunidades autónomas, que son los que yo creo que pueden tener músculo para eso, aunque igual hay alguna diputación que se atreve, y con eso tendríamos una capacidad de supervisión y de acompañamiento a las entidades mucho más importante. Está claro. Ayer hicimos un taller de NIS 2 para entidades locales, que la verdad estuvo la sala hasta arriba, y emplazamos a todo el mundo a que viniera aquí a complementarlo con esa introducción. Y pusimos un eslogan que era: NIS 2 es más de lo mismo, que no hubiera que hacer nada más, sino que es más de lo mismo. Es intensidad, medidas de seguridad, evitar que nos ataquen o ser mejor o más resilientes o mejorar la resiliencia operativa. Y aquí os voy a dejar como 4 o 5 slides de conclusiones para que también podáis apuntar algo al respecto, ¿no? Donde, como bien decías, Javier, Lucía no es nueva, lleva tiempo y llevamos mucho tiempo intercambiando información, y es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Seguir intercambiando información, indicadores de ataque, Red Nacional de SOC. ¿Qué nos quieres decir aquí al respecto sobre este punto? Bueno, pues yo quiero decir que hay cosas que ya está haciendo España, que la NIS te lo pide como si fuera novedoso, pero que nosotros ya lo estamos ejecutando. En el CCNC se gestionaron en 2024 117.000 incidentes. De esos 117.000 incidentes, el 60% nos vinieron de los organismos. No es que detecte el CCNC y notifique, sino que el organismo detecta y encima está estructurada ya la compartición de información, hablan las máquinas y a la plataforma nacional llegan esos incidentes. Muchos incidentes llegan simplemente para notificar, para dar una visión, para que la autoridad tenga una visión de conjunto y que podamos pues, enriquecer las plataformas de ciberinteligencia o hacer las alertas al resto de la comunidad. Otros llegan para ayudarles a resolver el incidente, pero son los menos. Con lo cual, para mí, el requisito de notificación de incidentes, por lo menos en el sector público, está más que cumplido. Es decir, llega la directiva NIS, me da igual que la transpongamos con 1 año de retraso, porque es que eso lo tenemos completamente cubierto. Y encima tenemos otra cosa, que es la Red Nacional de SOC, con más de 250 entidades adscritas a la Red Nacional de SOC, con un intercambio fluido, con 300 eventos o más de intercambio al día, de que esto ya no son incidentes, estos son, mira, me han atacado, lo he parado, pero esto es una cosa rara, ahí lo lleváis. Ese intercambio, que en la directiva NIS le llaman cuasi incidentes, también es una cosa que, siendo en la directiva NIS de carácter completamente voluntario, lo tenemos cubierto. Entonces, no es que llega la directiva NIS y borramos todo lo que tenemos, sino vamos a utilizar lo que tenemos para el cumplimiento de la directiva NIS, y este es, yo creo que el ejemplo más claro. Claro. Luego, medidas de seguridad, tenemos que hacernos un análisis de riesgos, pero si leemos en la literalidad, el NS también nos lo decía, ¿no? Porque nosotros valoramos información y servicios, vamos al NS2 por categorización y aplicamos las medidas adicionales del resultante de análisis de riesgos, porque el riesgo va evolucionando en el tiempo, las amenazas también se van moviendo y el marco, aunque esté escrito negro sobre blanco, tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? de ir incorporando nuevas amenazas en nuestros análisis para mitigarlas con nuevas actividades, ¿verdad? Sí, efectivamente ese es el mecanismo que hemos contemplado siempre. Bueno, tienes que hacerte con una comprensión de lo que estás manejando en términos de información y de servicios, categorizar el sistema, analizar los riesgos porque puede haber elementos adicionales que completen todo ese análisis previo y en función de todo el conjunto pues ya construyes la declaración de aplicabilidad. Iba a comentar que podemos hablar de la expresión de más de lo mismo porque llega la directiva NIS2 y otros instrumentos e inciden en el camino que habíamos abordado hace 15 años. Está claro. Es decir, que no nos encontramos en algo que nos encuentra con el paso cambiado o por hacer, sino que tenemos que aprovechar la ventaja de todo el esfuerzo previo que hemos realizado. Esto es un mensaje que hemos trasladado a la Comisión Europea, a la DG CONET, a ENISA, que tuvieran muy presentes que había un esfuerzo ya enorme, un capital ya
y que ese capital, pues los Estados teníamos que poder aprovecharlo y construir o avanzar sobre eso con los nuevos o posibles requisitos diferenciales que pudiera abrir. Ahí, por complementar a Miguel Ángel, muchas veces en Europa se están hablando ahora, dicen, no, el esquema belga de Cyber Fundamentals. El esquema belga de Cyber Fundamentals es una copia rápida en 3 años del esquema nacional de seguridad. Nosotros, muchas de las cosas que habla el esquema es que están en INES y hay que entrar en INES para hacerlo. Y ellos pues se lo han puesto con hojas Excel y tal en su plataforma web, pero yo me alegro porque veo que Bélgica más o menos sigue las mismas directrices. A la categoría básica, media y alta le llama de otra manera y 4 cosas más, pero en un principio no estamos, o sea, no, ese camino que, como dice Miguel Ángel, que hicimos hace 15 años, es el que yo creo que es el que vale. Está claro. Luego tenemos que ocuparnos también de esos riesgos en esos terceros, ¿no?, que colaboran en riesgo en cadena de suministro. Y ahí también tenemos un instrumento interesante, ¿no?, porque en CPSTIC 105 pues también llevamos tiempo, ¿no?, analizando y proporcionando confianza para que esos terceros pues por lo menos hayan pasado por algún laboratorio o a un punto para evaluar las ciertas garantías, ¿no?, de seguridad. Sí, ahí Javier ya sabe que soy un entusiasta del catálogo. Hay un artículo 24, a ver, voy a contar una cosa. Hay un artículo 24 de la Directiva NIS 2 que se refiere al uso de los esquemas europeos de certificación y nosotros es que con la actualización del Esquema Nacional de Seguridad en 2022 dimos un paso de gigante que tiene varios frentes que además han conseguido conectar mundos que tenían vidas paralelas con una conexión limitada. Por un lado, reforzamos el papel de los productos evaluados y certificados con mención explícita al catálogo, el CPSTIC, el catálogo de productos de seguridad, servicios de seguridad de las TIC. Y por otra parte, lo que ocurrió es que aprovechamos la ocasión de la creación de los sistemas dinámicos de adquisición que sustituían a los antiguos acuerdos marco para establecer el vínculo entre ambos mundos. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación fue muy sensible cuando le trasladamos que había una problemática de seguridad, incluso de seguridad nacional. La cuestión lo vieron en un segundo y entonces el hecho interesante es que los sistemas dinámicos de contratación se refieren a los requisitos de seguridad y cómo los productos y servicios pueden demostrar que satisfacen esos requisitos de seguridad mediante las certificaciones que reconoce el organismo de certificación, la presencia en el catálogo e incluso se anticipó a incluir la referencia por cumplimiento de los esquemas europeos de certificación, el EUCC o el EUCS. El EUCC, si esto se redactó en el otoño del 22, el EUCC llegó en enero del 24. Y el EUCS, el que es el Esquema Europeo de Certificación de Servicios en la Nube, llegará cuando llegue. Pero lo importante es que tenemos una mecánica y unos mecanismos que favorecen la llegada de productos con una determinada confianza a la Administración, todo engranado entre la parte de los requisitos de seguridad y la parte de contratación. Que esto no es una cosa que haya despertado o grandes titulares, pero cuando lo hemos comentado en nuestros foros con otros Estados miembros, nos han mirado como si hubiéramos resuelto la cuadratura del círculo. Durante años habíamos estado viendo a ver con los temas de los productos evaluados y certificados como un criterio, cómo hacíamos para que llegaran a los sistemas de la Administración. Y había una especie de gap, y ya eso se ha resuelto. Incluso el SDA 25 de adquisición de software contempla también el hecho de que esos productos sean on-premise o sean en la nube, y entonces pues, se refiere pues, también a la conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad o con el Esquema Europeo de Certificación, etcétera. Con lo cual, las piezas, aunque luego a lo largo del tiempo pues, podamos ir viviendo la experiencia y cómo evolucionan, las piezas ya están encajadas e incluso anticipándose, se atrevieron a anticiparse y a citar instrumentos que estaban por llegar, con lo cual está
preparado con antelación para lo que venga. Está claro. Sí, ahí, por complementar lo que ha dicho Miguel Ángel, en un principio vemos que quizás nosotros, que hemos hecho un esfuerzo muy grande para sacar perfiles de cumplimiento de cada una de las plataformas en nube de las cuales se puede apoyar el sector público, y cuando nos vamos a Europa, poner de acuerdo a 28 países y incluir el concepto de soberanía europea en los servicios en nube, son cosas que este esquema, que lo esperábamos para hace 2 años, pues esté retrasando. Está claro. Y instrumentos facilitadores, ya hemos hablado, ¿no? Perfiles de cumplimiento específicos, quizás será a lo mejor verticales, horizontales. Sí, bueno, solo aquí una cosa que no he citado de la otra. Ahora, el que quiera buscar el perfil de cumplimiento de la NIS 2, que es la CCNSTIC 892, no la va a encontrar en el portal. Se ha retirado, ¿por qué? Porque este perfil de cumplimiento es para los proveedores de servicios digitales que afecta a varios países dentro de la comunidad. Y era una obligación que está reflejada en la misma publicación de la directiva NIS, que el 17 de octubre tenía que estar este perfil de cumplimiento puesto. Nosotros, en un principio, la aproximación era, si se va a pedir un perfil de cumplimiento para estos proveedores, entendemos que se va a pedir un perfil de cumplimiento para las entidades esenciales importantes del resto de sectores. Pero eso es potestad de las naciones y creo que no va a haber perfil de cumplimiento, me puedo comer las palabras dentro de un año, de entidades esenciales e importantes. Con lo cual, el nivel de ambición sobre las medidas de seguridad para estas entidades esenciales e importantes disminuye muchísimo. Entonces, lo que se ha hecho ha sido, se retira el esquema porque este perfil de cumplimiento era realmente fuerte, se pedían muchísimas cosas, entonces el salto para una entidad que se quería certificar iba a ser complicado, y en un principio se ha aligerado y se le ha entregado a la autoridad de control, que es el Ministerio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para ver si está cómodo con ella, si lo quiere utilizar para la parte pública o incluso para la parte privada. Pero lo que hemos movido es que este esquema, este instrumento o este perfil de cumplimiento lo vamos a sustituir por el perfil de cumplimiento de requisitos fundamentales de seguridad, y de ahí a que la entidad se mire y vea si tiene una categoría media o alta y busque la certificación NS normal. Y con eso se cumplen hitos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de finalizar nos quedan 2 transparencias. Si alguien quiere una pregunta, si puede ir localizando a la persona para que pueda tener un micrófono, para no dejar ese silencio ahí finalista que no sabemos si cerrar o no cerrar la jornada. Y 2 slides de resumen, que yo creo que ahí, pues, lo dice el NS, lo dice NIS 2, y no parece que lo que tengamos ahí no tenga sentido, ¿no? Doble factor de autenticación, monitorizar, mínimo privilegio, cifrar la información para dificultar la exfiltración, bueno, podemos cifrar en tránsito, en uso y en reposo, configuración segura, bastionado, auditoría continua, no puntual y cuando me acuerdo, sino continua, riesgo humano, al final es una cuestión de personas, planes de continuidad. ¿Nos dejamos algo relevante, no relevante? ¿Lo veis bien? Yo creo que el NS con 15 años lleva una evolución en sus medidas de seguridad y en su adaptación a las dimensiones de los organismos. Eso no se consiguió hasta 2022 con los perfiles de cumplimiento, pero en 2010 y en 2015 se han ido evolucionando las medidas de seguridad. En 2022, toda la parte de control de acceso para usuarios internos, para usuarios externos, se trabajó muchísimo. ¿Por qué? Porque sabíamos lo peligroso que era el usuario externo si no tenía doble factor de autenticación, y cómo suplantando usuarios es una de las principales amenazas que ahora mismo tienen las administraciones públicas y el sector público.
Entonces yo creo que no se nos olvida nada. Quizás lo de utilizar servicios horizontales, esa modernización de SOCs, no esperamos que un ayuntamiento, ni incluso un ayuntamiento de 75.000, ni un ayuntamiento grande tenga por qué constituirse en un SOC propio. Si lo considera tan importante, lo puede tener, pero yo creo que lo suyo es apoyarse. El ejemplo es el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE, que ahora, vamos, que Miguel Ángel es el que lo manda, no tengo yo que decir absolutamente nada sobre ese, pero es que le está dando a 117 entidades. 117 entidades. Si la AGE es capaz de dar servicios horizontales de ciberseguridad, seguro que las comunidades autónomas lo pueden conseguir. Y seguro que desde una diputación se pueden dar esos servicios a los ayuntamientos. Pequeños, medianos y grandes, que muchas veces dicen, no, es que el mandato es solo para los pequeños. Digo, pues sí, es que esto es cuestión de mirarnos la cara y decir, vamos a ir juntos en esto, que es lo que tenemos que conseguir. Está claro. Por tanto, podríamos cerrar a lo mejor como un resumen de, ya llevamos tiempo trabajando, el esquema nacional de seguridad está muy alineado con todo lo que viene de Europa. Hay que añadir una mayor responsabilidad, ¿no? Que parece que hay foco, ¿no? Ahí arriba, ¿no? En la alta dirección, y por eso el CISO tiene que tener esa capacidad de comunicación para poder tener un contexto y contar las implicaciones que tiene para que pueda tomar la dirección esas medidas oportunas. Hay que tener una mayor intensidad en algunas medidas de seguridad que vengan del preceptivo análisis de riesgos, y todo eso al final pues lo que tiene es un objetivo muy directo, ¿no? Que se disminuya el número de ataques en España y que en el caso que se materialice, pues que podamos mejorar nuestra resiliencia operativa. ¿Veis bien algo ahí similar para acabar? ¿Queréis añadir algún punto adicional? ¿O abrimos el turno de preguntas? Sí, mientras abres el turno de preguntas, simplemente lo último, disminuir el número de ataques críticos, con impacto. Ahora mismo dice, ¿por qué pasamos de 75.000 a 90.000 incidentes, de 90.000 a 117.000? No es porque nos ataquen más, sino porque vemos más. ¿Por qué? Porque ahora ya están viendo las administraciones públicas. Tienen sus sistemas, han montado sus SOCs y entonces empiezan a ver cosas que antes les pasaban por debajo del radar. Está claro. Pues como yo creo que no tenemos ninguna pregunta en el público, pues nada, vamos a dar por concluida la mesa, agradecer muchísimo la generosidad de Miguel Ángel y Javier, porque tienen que responder a preguntas que bueno, son a veces complicadas y siempre son valientes en las respuestas, y yo creo que esperemos que nos veamos otro año más aquí en CENIS. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.